Antonio, yo tengo la sensación que tú y yo pertenecemos a una generación muy peculiar que nació en un mundo y vivió la infancia, la primera juventud en un mundo y luego hemos vivido en otro completamente distinto. No pienso en cómo era el mundo, cómo era nuestra tierra, cómo era Jaén cuando yo era niño. Me parece que tengo recuerdos del siglo XIX, ¿no? Es decir, tengo recuerdos de ver a la gente, bueno, de ir yo a la aceituna en un carro o andando, salir de noche. Tengo recuerdos de ver a la gente segando con hoces y cavando con azada. Y ahora vivimos en un mundo que es un mundo completamente digital, ¿no? Entonces, el salto, ese salto que nosotros hemos vivido, a mí me parece que nos da una condición rara. Me parece que somos, no sé si tú estarás de acuerdo, un poco turistas en el porvenir, ¿no? Es decir, que tenemos una sensación de no pertenencia completa a nada, ¿no? Y de no poseer muchas cosas. Yo he viajado tanto, me he mudado tantas veces que no tengo apenas equipaje. Yo no he estado en muchos países, pero no conservo nada de los países en los que he vivido, como si siempre tuviera que estar moviéndome. He vivido en México, pero en mi casa no vas a ver ninguna de esas estatuillas típicas de la gente que vive en México. He estado en África, en Asia, y siempre me mudo muy fácil porque siempre vivo como una situación muy provisional. Y quizás sea eso. Yo también, recuerdos infantiles, claro, quizá el mejor momento, mi recuerdo infantil, he subido a una trilla de un tío abuelo mío que se llamaba Inocencio, el hombre, y un nombre que jamás olvidaré, y todavía recuerdo pues esos olores y esas sensaciones. Y efectivamente parece sacado de una película en blanco y negro de la España esta ya desaparecida hace mucho tiempo, ¿no? Y después, pues, hemos estado moviéndonos por el mundo, sí. Los dos, yo he vivido casi 15 años en Estados Unidos, tú otro tanto. Y una cosa que he visto viajando y me he encontrado con mucha gente me he encontrado con mucha gente de Jaén. No sé si te ha Sí, es pasado verdad, eso. sí, 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 hay mucho Y he llegado a la conclusión de que es que la gente de Jaén es muy cosmopolita, en contra de lo que se piensa. Porque si uno piensa en áreas cosmopolitas de España, no piensa en Jaén, piensa en Cataluña o en Baleares. Pero yo creo que, sin embargo, la gente de Jaén es más cosmopolita que esas zonas. Yo creo que quizá es que no hay término medio, ¿no? Es decir, que o se van o no se van, ¿no? Es Bueno, decir, quizá por eso, claro. y yo en Nueva York tengo el señor que me vende el vino es de Villacarrillo. Y el tío se enamoró de una americana y se fue directamente de Villacarrillo a Nueva York, sin término medio, ¿sabes? Y el tío ha fundado allí una empresa de vinos, ¿no? Pero cuando tú veías Jaén, cuando volvías de vacaciones en verano, pues tú sobre todo pasabas las vacaciones allí o Sí, pasabas temporadas, ¿no? pasada temporada. También notabas una diferencia grande entre Madrid y el pueblo y la vida que tenías allí. Sí, 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 yo me sentía especial. Yo iba he estado todos los veranos. Desde mi primer año de vida he pasado todos los veranos en Martos, y era para mí fantástico realmente. O sea, era el momento mejor del año ir a Martos a estar con mi familia y a estar en el campo. Y yo me sentía un privilegiado, vestía de una manera diferente. En esa época sí se notaba. En esa época, cuando llegaban los madrileños, que es lo que se decía, se notaba. Y se notaba en la manera en que vestías y notabas que eras diferente
y notabas que hablabas de una forma diferente y uno sentía que hablabas de una forma mejor. Y se sentía uno superior, sí. Porque la gente de Jaén siempre ha sido muy modesta y nunca te han hecho sentir... Así como cuando vas a otras partes de España y hablabas diferente, sentías que hablabas peor, como Jaén la gente es humilde y no pretende... Había gran admiración. Sentían gran admiración. Sí. Yo una de las cosas de los recuerdos que tengo de la niñez más fuertes es de cuando llegaban los que llamábamos los forasteros, que era la gente, los forasteros eran los parientes que habían emigrado a Madrid o habían emigrado a Barcelona y volvían en verano muchas veces, y era una sensación, el acento, ¿no? A mí el acento, un niño se fija mucho en eso, ¿no? Entonces yo creía que las personas que pronunciaban la S tenían mucho dinero. Yo pensaba que la gente que vivía en casas y no pronunciaba la S éramos pobres, y la gente que vivía en pisos y pronunciaba la S eran ricos, ¿sabes? Y en realidad se pasaban muchas... En realidad luego más tarde comprobé que probablemente pasábamos más dificultades los que vivíamos en pisos en Madrid y algunos de los que vivían en pero casas. eso no lo sabíamos. Pero eso no lo sabíamos en ese momento, ¿no? Pues a Antonio le gusta... Yo creo que le gusta el Martos de antes, más que el Martos, pero yo creo que es un poco porque los recuerdos de pequeño, pues parece que lo vives como con más intensidad. Le gusta mucho su pueblo y pasear por sus calles, y le encanta. Y irse a los bares y comerse allí las cosas ricas de Martos, eso le encanta. Yo tengo grabado un momento que realmente fue apoteósico, que es una vez que mi abuelo, que era ferroviario, entonces viajaba con unos carnés que tenían, se llamaba de una manera que ahora no recuerdo, porque los ferroviarios viajaban gratis en el tren o con muchísimos descuentos, y por tanto venía a Madrid con cierta frecuencia. Y una vez trajo en un canasto un conejo vivo, que era una cosa muy, en fin, un gran regalo. Pero para mí tremendamente impactante, ¿no? Porque yo nunca no imaginaba que iba a sacar un conejo no de la chistera, sino del canasto en este caso. Había una enorme diferencia. En aquel momento los apenas 350 kilómetros que separaban Jaén de Madrid eran un mundo. Y era un mundo recorrerlo, para empezar. Claro. Los viajes eran, yo recuerdo, la noche entera. Sí. Yo salí de aquí a la 1 de la noche, después de hacer toda la hora extraordinaria que yo he hecho, salían de la fábrica y nos íbamos a Martos. Y él iba con ilusión, Antonio. Iba loquísimo. Era verdad que los dos hermanos iban atrás siempre. Yo primero estuve en Sevilla y todo el camino iban peleándose. Uno porque tenía calor, fíjese, y otro porque tenía frío. Está frío, y el otro calor. Sí, había realmente una separación enorme que yo creo que hoy eso, ¿verdad? que yo creo que ya no existe. O sea, yo realmente ahora sigo yendo, todavía tengo familia en Martos, y hoy más bien al contrario. En algunos aspectos uno siente cierta envidia de cómo se vive allí. Creo que hay ciertos aspectos en que la calidad de vida incluso es superior. Seguramente que la renta per cápita es más baja, o no, seguramente es más baja, pero en algunos aspectos la calidad de vida es superior. Y yo muchas veces pienso, no sé si tú esto seguramente lo has reflexionado más, porque eres más reflexivo que yo. ¿Qué nos ha quedado de eso, no? Y es muy curioso. Yo en este puesto me ha tocado mucho ir a Cataluña, ir al País Vasco, pero sobre todo a Cataluña en los últimos años, ¿no? Y claro, siempre que voy, pues hay que hablar del problema esencial de Cataluña, que es que se sienten diferentes, que quieren ser de otro país, o que quieren al menos un reconocimiento diferente. Y tratan de explicármelo siempre en Cataluña, pues, o me piden generosidad para entender que ellos son diferentes, porque son catalanes. Y yo les otorgo esa generosidad y lo comprendo y comparto que son diferentes. Y eso me hace pensar, y yo soy diferente también, claro, por haber nacido donde yo he nacido.
Y yo les explico, yo explico siempre en público, mi identidad no es por el lugar donde yo nací, yo no he forjado mi identidad por el sitio donde yo nací, mi identidad es de otro tipo, es una mezcla. Pero no he llegado yo mismo a responderme cuánto influye en esa identidad, así como a un catalán le influye tanto, o a un mallorquín. Tú has visto que Nadal, que es un hombre de los más cosmopolitas que hay en España, pero es que tiene un minuto, se va a Palma de Mallorca, ¿no? ¿Cuánto marca en nuestro origen, en nuestra identidad? No sé. Mira, en primer lugar, yo creo que la identidad, todo el mundo, hay una obsesión excesiva por la identidad, ¿no? Es decir, como tú decías, todos somos de muchos padres y muchas madres y todos compartimos un patrimonio genético que básicamente es el mismo, ¿no? Entonces, ahora yo, con respecto, y esa pregunta también te la hace, cuando yo era joven, cuando yo estaba en la universidad y todo eso, tenía como complejo de inferioridad, porque era la época, sobre todo cuando fui al ejército, la época de las identidades, cuando había que ser de algo, ¿no? Decía, y los catalanes eran catalanes, súper catalanes, los vascos no te digo, ¿no? Los canarios eran muy canarios, ¿no? Sí. Y yo decía, y yo que soy de Jaén, porque era antes de que se inventara Andalucía como esa gran yo he inventado la palabra la andalucización de Andalucía, ¿no? Sí. Y a mí, ¿sabes para lo que me sirve la identidad esa? Eso de ser de Jaén, porque ser de Jaén tiene una ventaja que es que no eres andaluz en el sentido tópico y en el sentido que tristemente las autoridades andaluzas quieren imponer, ¿no? Dice, pero tú eres muy serio para ser andaluz, es que yo soy de Jaén. Y yo ya te digo que no creo que haya identidades muy marcadas, ¿no? Pero creo que sí, ¿no? Es decir, cuando la gente vea la belleza en Jaén, en alguna zona de Jaén, siempre es por sorpresa, ¿no? Cuando la gente va ¿verdad? Es decir, la gente dice, coño, he estado en la Sierra de Cazorla, he estado en la Sierra de Segura, es una cosa asombrosa, ¿no? Sí. Y dice, he estado en Úbeda y he visto eso, es una ciudad del Renacimiento, ¿no? Entonces a mí me gusta eso que tiene como de sorpresa, ¿no? De sitio, ¿te acuerdas? Había una película que decía, un diálogo, que decía, ¿tú de dónde eres? Y dice, yo soy de Las Vegas, ¿no? Y dice, nadie es de Las Vegas, ¿no? Y dice, ¿quién es de Jaén? ¿No? A mí esa falta de identidad obvia es una cosa que me parece bien, ¿sabes? Sí, es verdad. Pero también reconozco que durante una etapa de tu vida te complica un poco la vida. En la adolescencia, en lo que tú dices, en el momento de la primera juventud, en el momento en el que las identidades ayudan y que sentirse de algo ayuda. Yo no creo que ayude, ¿eh? No, sí, seguro. O sea, yo estoy convencido de que no ayuda a la postre, pero que en el momento ese de desprotección de la primera juventud, cuando uno tiene que salir y decir, ¿tú de dónde eres? Entonces, pues tú decías, de Jaén, y ahí te quedabas un poco en territorio de nadie. Claro. Porque no te admitían del todo los auténticos andaluces, gente de Sevilla o de Cádiz o todo más de Córdoba, ni te acababan de admitir, desde luego te despreciaban o al menos no te tenían en cuenta suficientemente. Claro, por eso te viene bien para no creerte, ¿no? Por eso probablemente me fui a Estados Unidos, por eso me dediqué al periodismo y quizá por eso me dediqué al periodismo internacional. Me gustaba soñar con que había un mundo lejos. Eso siempre ha sido un sueño. Como digo, mi abuelo era ferroviario y vivía en una casa al lado de una vía, al lado de la estación. Y la vía siempre me ha proyectado muy lejos. La vía se prolongaba hasta una curva y después de la curva se perdía, ya no te llegaba a la vista a ver qué había después de la curva. Yo reconozco que siempre tuve enorme curiosidad por ver qué habría después de aquella curva, hasta dónde llevaría esta vía, ¿no? Mis padres ahí me inculcaron el amor a la tierra hasta niveles realmente exagerados. Mis padres siempre, en fin, exageraban con la calidad de los productos locales y de las bondades de la tierra y cuando eres niño pues te lo crees que realmente es la mejor tierra del mundo, donde se producen los mejores productos del mundo y yo sí, la verdad es que lo he trasladado. Yo tengo 3 hijos y mis 3 hijos conocen Martos, la casa donde yo nací. Sí
sí creo que eso vale de algo, no sé muy bien de cuánto, ¿no? Pero sí creo que vale de algo, que decir, bueno, aquí están tus raíces, no sé exactamente si las raíces, no me gusta ser muy grandilocuente sobre eso, pero sí que quieran eso, sí me gusta trasladarse. Yo tengo 2 hijos nacidos en Estados Unidos. Y de nacionalidad norteamericana que viven en España desde hace apenas unos meses. Con lo cual son americanos españoles con un padre de Martos. Y este ingrediente es el que yo quiero, en el que les quiero insistir mucho últimamente. No sé esos niños suyos que son americanos y no he visto niños que les guste más el aceite que a ellos. Lo deben de llevar en la sangre porque les encanta el aceite. Ellos nacieron en Washington. Washington es... ¿Quién puede? Yo creo que no se puede sobrevivir habiendo nacido en Washington, ¿no? Porque es una ciudad que nadie se imagina Washington. Cuando alguien piensa en Washington no piensa en el lugar de nacimiento de mis hijos, sino en un sitio donde está la CIA y donde está el presidente de Estados Unidos. Un sitio en el que no se nace. Que no se nace, claro. Y entonces por eso siempre ha sido muy importante para mí que conozcan Martos y vayan allí, jueguen allí, lo han hecho. Y cuando tú los ves llegar allí, ¿no te acuerdas de cuando llegabas tú? ¿Y cómo es la diferencia? ¿Cómo lo ven ellos? No, es difícil de expresarlo porque es realmente impactante, ¿eh? O sea, cuando en cómo han cambiado el mundo, en realidad piensas, ¿no? O sea, cuando yo llegaba en el 600 de mi padre, que ya era aquello un tremendo progreso, ¿no? Irte de emigrante y volver con tu familia con un 600 es prueba evidente de que habíamos progresado, ¿no? Pero de eso a venir de Estados Unidos es realmente brutal lo que ha pasado en el mundo. Yo creo que no somos conscientes realmente. No podemos ser conscientes, no hemos vivido tanto como para poder ser conscientes del cambio al que hemos asistido en el mundo. Nosotros dijéramos que en Jaén se puede vivir en muchos aspectos mejor que en Nueva York, pues la gente diría que estamos locos, pero es que es así. Nosotros hemos tenido en España malos gestores en los últimos años. Hemos tenido mala suerte con la gente que ha tenido que gestionar nuestras cosas. Y en Andalucía, pues yo creo que también. La verdad es que no conozco con tanto detalle quiénes han sido alcaldes de Jaén, o ni siquiera conozco con mucho detalle la gestión de la Junta de Andalucía de los últimos años, ¿no? Pero no ves buenos resultados, se nota que no ha estado bien gestionado. O sea, porque luego los ciudadanos pues hacemos también lo que podemos o hacen lo que pueden y podrían más, pues tal vez, ¿no? Si en Jaén se venden menos libros que en Madrid, ¿de quién es culpa? Pues no lo sé, es de los que los compran, por supuesto, ¿no? Pero ¿qué acceso tienen, qué posibilidades tienen de comprarlos? ¿Cuántos les ha dicho que estar bien educado y tener una buena cultura es importante? Pues no lo sé. Mi experiencia, mis padres eran personas sin cultura, viven afortunadamente los dos sin cultura, pero sí me inculcaron con valores antiguos que para progresar había que estudiar. Esto es la cosa básica que me enseñaron. Y que no había progreso sin estudio y que ambas cosas iban unidas. Por tanto, es difícil que yo salga un especulador, porque no está en mi educación. Y mis padres no eran personas ilustradas, eran personas simplemente esforzadas y trabajadoras que entendían que esa era que no podía haber progreso por otro lado, aunque ellos habían visto progreso por otro lado, pero que la forma saludable de progresar era a través de la educación. En el trabajo había que ser muy fiel, muy trabajador y antes de correr, hacer las cosas bien hechas. Eso lo inculcan mis nietos porque yo por suerte tengo experiencia de trabajo. Y es verdad que me ha hecho caso. Él, sinceramente, ha estado enamorado de su trabajo desde el primer momento. Mi mujer fue la promotora de que su hijo llegara a lo que es hoy. Era un hijo que quiere mucho a su padre, mucho. No lo demuestra así, pero la quiere mucho.
Extraordinario, ¿verdad? En las clases populares de esa época, ¿no? Y es una cosa que ha definido mucho lo que es nuestro país. Es decir, yo creo que la transición o la democracia, lo mejor del sistema democrático, ha venido muchas veces de personas que tienen orígenes como los nuestros, es decir, orígenes no solo sociales, sino, es decir, qué tipo de salto tiene que producirse para que el nieto de un ferroviario o el nieto como en mi caso, de un mulero en un cortijo en Jaén, ¿no? Dice, estas personas que han vivido prácticamente en la Edad Media, ¿no? En la Edad Media en términos sociales, en términos de desigualdad, en términos de atraso tecnológico y sanitario y todo eso, ¿no? De pronto el hijo o el nieto trabaja en Washington o trabaja muchas veces lo pienso eso, ¿sabes? Esto me ha ocurrido muchas veces en la vida. Una de las veces que recuerdo así ahora de manera más inmediata y que he recordado varias veces y que he mencionado varias veces. La primera vez que fui a Chicago, hace ya muchos años, no sé, 20 y tantos años, 30 y tantos años. Me ha parecido una ciudad mítica, ¿no? Aún más que Nueva York, porque Nueva York era como mítica pero accesible. Chicago era mítica e inaccesible. Y entonces llegué a Chicago la primera vez. El aeropuerto de Chicago es impresionante. Era muy impresionante además en esa época. Sí, sí, sí. Y yo iba pues, a una cuestión de trabajo, iba vestido con un traje y una corbata y una gabardina. Y yo recuerdo, yo sentía mis pasos avanzando por aquellos pasillos del aeropuerto de Chicago con mi traje, mi corbata y mi gabardina y mi cartera y realmente avanzaba con una firmeza que era realmente sobrecogedora y estaba tan como seguro del mérito que tenía estar allí después de lo difícil y de lo milagroso en realidad, de la suerte que era estar allí, de lo excepcional que era estar allí, de cuánta gente jamás tendría esa oportunidad, que esto la verdad es que siempre ha sido ha marcado mi vida de una forma muy importante. Yo recuerdo, fíjate, también mucho la llegada a Chicago, más que la llegada a Nueva York. Sí, fíjate. ¿Sabes? Llegar a la ciudad de noche, lloviendo, y ver esos rascacielos. Claro, los rascacielos de Nueva York los conoces, ¿no? Claro. Lo has visto mil veces, pero los de Chicago no. Claro. Y está ese rascacielos gótico tan raro, ¿no? Y de verdad que es... y eso me pasó también en Los Ángeles, un día queriendo cruzar un semáforo en un sitio imposible en Los Ángeles, ¿no? Y ahí sentí que yo era de otro mundo. Ahí en Los Ángeles yo he sentido, ahí sí que he sentido, es decir, en Nueva York o en Chicago estoy cerca de casa relativamente. Es un mundo, ¿no? Yo pertenezco a ese mundo, ¿no? Paseándome por Los Ángeles y queriendo cruzar un semáforo en un sitio donde no hay ni aceras, ni peatones, ni nadie que camine, ni nadie... Ahí sí he sentido realmente, este no es mi mundo. No, yo también. Yo tuve en Los Ángeles que hacer un reportaje sobre Sunset Boulevard, sobre la calle Sunset Boulevard, que es una calle que recorre todo Los Ángeles y que prácticamente la calle, y el reportaje era Sunset Boulevard como una especie de donde se resume todo Los Ángeles, porque es una calle que creo que tiene 20 o 25 kilómetros. Y recuerdo que tenía yo alquilado un coche descapotable rojo para cumplir bien con todos los tópicos que uno tiene que cumplir, porque estas cosas hay que vivirlas plenamente, ¿no? Y sí, realmente te sientes un personaje que eres excepcional por alguna razón, y no necesariamente bueno, pero que es diferente. Sí. Cuando lo comparas con que mis padres, cuando se casaron, esto, claro, te lo cuentan y esto lo llevas, ¿sabes? Son cosas que recuerdas en esos momentos. Cuando estás con un coche rojo descapotable en Sunset Boulevard, te acuerdas que tus padres te contaron que ellos pasaron la luna de miel en Jaén. Y esa es donde les permitió llegar el dinero desde Martos, que está a 24 kilómetros, no a 2.000 kilómetros.
y para la luna de miel en Jaén. Claro, entonces, oye, esto ha ido muy deprisa. Que haya aún gente que diga, estamos peor, que este país vive su peor momento. No, por favor, o sea, no, a mí no me lo pueden decir. Cuando yo estaba en Úbeda de niño o de adolescente y veía llegar a alguien de allí que vivía fuera, ¿no? A mí eso me producía una... Recuerdo que había uno de Úbeda que se había ido no sé dónde y que volvía con el pelo largo y con una holandesa, con una novia holandesa con una minifalda, además una rubia. Entonces te acuerdas que las extranjeras para nosotros ya... Y yo lo veía, ¿no? Con aquella rubia tomado de la mano, que entonces los novios no se cogían de la mano, iban del brazo, ¿sabes? Y yo decía, joder, qué admiración, ¿no? O me acuerdo cuando volvió a Úbeda, el año 76, volvió Joaquín Sabina, ¿no? Que volvía de Inglaterra con una cosa legendaria, ¿no? Y tocaba en un bar que había allí en Úbeda, ¿no? Y tenía ese aura. ¿Tú piensas que alguien que te vea por allí, por Marta o todo eso y te conozca, puede verte a ti así? No, yo creo que ya no. O realmente creo que ya no pasa. Quizá nosotros, tú eres un escritor muy conocido y de mucho éxito y bueno, eres Antonio Molina, la gente le gusta verte y le gusta acercarte y le gusta que te firmes un autógrafo, pero eso es un poco diferente a lo que creo, a lo que tú cuentas. El tipo de admiración por alguien que lleva un aspecto diferente o que crees que procede de un mundo superior, yo creo que eso ya no existe. Yo creo que hoy ya, creo que eso se ha perdido, afortunadamente, que la gente entiende que puede. Creo que los españoles tienen la certeza de que pueden hacer lo que quieran, básicamente. Ir a Nueva York si quieren, subirse a un avión cuando quieran, y eso es tremendo. Yo sé que alguien me podría decir, bueno, eso es verdad porque hay muchísimas limitaciones económicas y yo tengo un sueldo muy bajo y no me permite comprarme un billete para ir a Nueva York. Entiendo que en este momento de tu vida no, pero la posibilidad existe, y si no la tienes tú, probablemente la tiene un hermano tuyo, o la va a tener tu hijo, o si no vas a Londres. Y ese poder hacer lo que quiera, que afecta a todos los órdenes de la vida, además, porque puedes hacer lo que quieras, puedes decir lo que quieras, puedes comer lo que quieras, es una cosa impresionante. Nosotros no podíamos hacer lo que queríamos, tan sencillo como eso. Como que te digo que mi abuelo era ferroviario, pero tenía límites en... Nosotros no nos podíamos subir a un talgo, cuando el talgo era una cosa realmente impresionante, que también era otro mito, un mito similar al que luego fue el AVE, con una diferencia. Yo no me podía subir al talgo, porque mis padres no se lo podían permitir. Era un lujo, inaccesible. No solamente implanteable. Yo ni siquiera se lo pedía. Es que ni siquiera te lo imaginaba. Yo ni siquiera se lo pedía a mis padres. ¿Por qué no vamos en talgo? Porque no entraba dentro de lo que yo podía hacer. Ahora tenemos el AVE al que todo el mundo puede acceder. O sea, esta cosa que todo el mundo, los españoles de hoy, muchos me temo, y yo de esta posición, Antonio, lo estoy viendo con mucha frecuencia, no son conscientes. Sí. No son conscientes de este mundo espectacular en el que viven, de las posibilidades infinitas que hoy tienen. Porque eso incluye también el poder ser lo que quieras, quiere decir que pueden ser astronautas, que pueden ser lo que quieran. Claro, hay algunas limitaciones. Por ejemplo, el esfuerzo. Y, amigo, ese es un precio que alguna gente no quiere pagar. Y si no quieres pagar ese esfuerzo, mucha gente no quiere pagar ese esfuerzo, pero no culpa de no poder acceder a eso a otras circunstancias. No es que yo no pueda ser astronauta porque hay que estudiar muchísimo y hay que hacer mucho esfuerzo, sino que las circunstancias políticas me lo permiten. No, las circunstancias políticas permiten a todo el mundo ser astronauta. Y lo que ocurre es que muchas de las cosas a las que podemos acceder exigen mucho esfuerzo. Y lo que hay es una buena parte de la sociedad que no está dispuesta a hacer ese esfuerzo. Antes hablábamos de qué suerte hemos tenido. Sí, qué suerte hemos tenido y qué esfuerzo enorme han hecho nuestros padres. Y yo mismo he tenido que hacer muchísimos esfuerzos. Y me parece que eso... Mira, cosas que me preguntabas antes, cosas que
que creo que hemos perdido. Yo creo que hemos perdido un cierto sentido del esfuerzo, de la disciplina y del sacrificio, y que eso sería bueno recuperarlo. Yo lo siento así, por lo menos. No, de hermano me siento muy orgullosa, sinceramente, muy orgullosa, porque lo que tiene, sinceramente, no le ha regalado nadie nada. Se fue un chiquillo. Antonio se fue, la primera vez que salió se fue a la Guinea. Y como allí no había nada, pues le preparó su madre 2 maletas de agua, de esto, de lo otro, de todo. Y se la llevó. Y en la agencia F, que esta vez, le dieron 300.000 pesetas. Y en un barco que hizo una... Yo no sé ni cómo fue capaz de ir allí. Perdió las 300.000 pesetas. Y el hombre, pues claro, apurado, porque es que no tenía dinero, ¿no? Y tuvo la suerte, que eso sí es suerte, de que se le encontró un negro y se la dio. Dice, esa es la suerte más grande que yo he tenido. Y es verdad. Y a cambio de eso le compró una botella de whisky. Mi padre murió hace ya 12 años, ¿no? Y pienso mucho en él, ¿no? Y pienso, digo, en qué le debo a él y ese mundo de la infancia en el que hay que tener tanto cuidado con la nostalgia, ¿no? Sobre todo cuando vas cumpliendo años y todo eso. Yo creo que lo que le debo es eso que tú acabas de decir. Es decir, ese sentido de una especie de integridad, una integridad sin énfasis, y hacer lo mejor que puedes hacer en cada momento, ¿no? Cuando yo veía a mi padre trabajar, ¿no? A mi padre y los hombres que trabajaban con él en la huerta, ¿no? Cómo medían la tierra, cómo preparaban con la azada un canal de esto, un surco, ¿no? O cuando mi padre nos levantábamos de madrugada para coger los tomates con la fresca para que no se reblandecieran y se estropearan, ¿no? Y los ponía en una cesta con hojas de higuera, una fila de tomates, o el modo en que él luego disponía su puesto en el mercado, ¿no? Con un sentido estético, porque eso es un sentido estético, es decir, no es menos sentido estético eso que diseñar, ¿no? Entonces, esa integridad en el trabajo, ¿no? Y a mí una cosa que me enfadaba cuando él me decía, las cosas hay que hacerlas bien, aunque no te paguen bien. Absolutamente, lo comparto 100%. Creo, ya que estamos hablando para un público que nos van a escuchar sobre todo en Jaén, que es un valor muy de nuestra tierra. Estará en otras, pero está en nuestra tierra, y yo tengo muy bien adquirido y espero poderlo seguir pasando. Yo voy a mencionar una última cosa en cuanto a lo que nos han dejado nuestros padres, que dudaba si mencionar en esta conversación, Antonio, pero que voy a mencionar. Mi familia fueron represaliados en la Guerra Civil, por supuesto. Muy represaliados. No voy a decir cuánto, porque una de las cosas que han ocurrido en este país últimamente es una especie de carrera por ver quién ha sufrido más. No voy a decir cuánto, pero mucho. Y una de las cosas que también me heredaron mis padres es a que eso no influyera en mi vida en lo más mínimo. No influyera en ningún sentido. No estoy diciendo a que me transmitieran una actitud cobarde de negarlo. Es diferente, sino a que eso no influyera en mi vida, que mi vida era otra, distinta, y que yo la tenía que vivir por mi cuenta. Y yo esto lo quiero mencionar porque creo que forma parte de esos valores que no deberíamos de perder, francamente. Sí, pues yo creo que así podemos terminar. Encantado de esta conversación y gracias a la Universidad de Jaén.